Bien, pues buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios vamos a cerrar el año en nuestra iglesia con esta reunión. Y los últimos domingos hemos tenido una serie acerca del nacimiento de Jesús y hemos ido viendo, yo les platicaba que nos hemos metido detrás del escenario de la Navidad, ¿no? Como cuando hay una obra de teatro y en donde tú ves la obra pues, muy bonita y muy claro el mensaje, pero detrás pasan un montón de cosas, ¿no? Y hemos visto cuál es el propósito de Dios al traer a Jesús a esta vida. Entendimos el cuándo pasó, cómo pasó, qué fue lo que pasó cuando Jesús vino. Hemos visto a Jesús como la luz del mundo, como la gracia de Dios manifiesta. Y el día de hoy ahora sí nos vamos a meter al escenario, ¿no? Y vamos a ir viendo los personajes que conforman esta historia maravillosa, esta historia que yo creo que jamás ha contado una historia como la historia de Jesús. Entonces vamos a ver el Evangelio de Lucas y vamos a ir al capítulo 2 y nos vamos a estacionar en este pasaje y vamos a ir viendo a todos los personajes que conforman esta historia. Y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Perdón. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Yo les decía que la vida de Cristo es la historia más maravillosa jamás contada, y todo en la Biblia apunta a Jesús. De hecho, todo en la vida, todo lo que nos pasa a nosotros como seres humanos apunta hacia Él. Todo lo creado, todo lo que pasa, la vida y la muerte de cada persona tienen que ver con Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser eterno. Y cuando la concepción de un bebé, cuando la vida de una persona comienza, es una vida que nunca se va a terminar. Dice la Biblia que Dios ha puesto en nosotros, en cada ser humano, eternidad. Dice, Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Y realmente la relación que tú tengas con Jesús, o la falta de una relación con Jesús, va a determinar cómo va a ser el resto de tu eternidad, ¿no? Y esto, si no te lo pones en una dimensión correcta, es inmenso. O sea, realmente nosotros estamos hablando de que como seres humanos, nuestra vida va a durar por siempre, de una manera o de otra, al lado de Dios o separados de Dios. Y podemos concluir que todo tiene que ver con Jesucristo. Por eso hoy celebramos la Navidad, por eso le damos tanto énfasis a la historia de Jesús. Y yo les he platicado, no solamente su nacimiento, el nacimiento era solamente el inicio, ¿no? Yo les decía la semana pasada que los apóstoles del primer siglo y a lo largo de toda la vida del cristianismo, realmente a Jesús no se le ha celebrado solamente en su nacimiento, ni hemos segmentado su vida, ¿no? En nacimiento, vida, muerte, resurrección, sino que nosotros debemos de ver la vida de Jesús como un proyecto completo que Dios pudo concretar, claro, comenzando
con el nacimiento que vemos el día de hoy. Y cuando vemos la historia que se nos narra en el Evangelio de Lucas, tenemos que entender que Dios no se está limitando solamente a describir lo que pasó hace 2000 años, ¿no? Con todos estos eventos y todos estos personajes, sino que realmente dice la Biblia que todo lo que fue escrito para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros aprendamos y para que nosotros apropiemos. Esta historia tiene muchísimo que ver contigo y conmigo, por eso el título de nuestra enseñanza era La Navidad y tú, porque no estamos hablando de la Navidad de Jesús, estamos hablando de cómo este evento impactó e impacta profundamente la vida de cada uno de nosotros. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. No, si tú te fijas, cuando Dios habla del propósito de la Biblia, nunca habla de un documento que Él dejó para informarnos, o para llenarnos de conocimiento, o para hacernos unos eruditos en las Escrituras. Para nada. Realmente, al describir el nacimiento de Jesús y todos los acontecimientos que ocurrieron en ese entonces, y en general, al ir entendiendo todo lo que la Biblia dice, Dios no solamente se está limitando a contar una serie de historias y a contarnos lo que pasó. Realmente, claro, describe con mucho detalle el nacimiento de Jesús. Sin embargo, lo importante es que tú y yo el día de hoy nos identifiquemos con este evento. De nada serviría si tú y yo salimos de aquí el día de hoy solamente con más información y entendemos más cómo fue el nacimiento de Jesús y todo lo que rodeó este acontecimiento. No tendría sentido. Realmente la Biblia dice es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos completos, que espiritualmente podamos estar llenos y podamos estar satisfechos. Todos los personajes de esta historia tienen que ver con nosotros. Y hoy nos vamos a enfocar a ver la enseñanza que hay detrás de cada uno de estos personajes que Dios dejó escrito en su palabra. En ese momento, para irnos un poquito en el contexto histórico del nacimiento de Jesús, la tierra de Israel está siendo gobernada por el Imperio Romano, por el Imperio de los Césares. Ellos llevan varios años ya que han estado ubicados en este territorio. No hay gobernadores romanos, como Poncio Pilato, por ejemplo. Él era un gobernador impuesto por Roma para que estuviera pues tratando de poner orden en la ciudad de Jerusalén. Entonces, en este momento está Israel siendo gobernado por el Imperio Romano, y cuando nos metemos al capítulo 2 de Lucas, empieza diciendo, aconteció en aquellos días. Y llama la atención cómo se refiere Dios a este momento del nacimiento de Jesús. No solamente se refiere a aconteció en esos días, allá por el siglo I, ¿no? O por el año 0, sino que eran días muy especiales para Dios. Él se refiere a aquellos días como los días. Esos días que Dios tanto había estado esperando. ¿Para qué? Para cumplir su propósito de redención. Sabiendo que nosotros necesitábamos un Salvador, sabiendo que nosotros necesitábamos a alguien que pagara la deuda que todos nosotros tenemos. Y Dios se refiere a estos días como días muy especiales. Entonces dice la palabra que hubo un censo, ¿no? Y en ese entonces era diferente del día de hoy, ¿no? El INEGI, pues ahorita pasa a tu casa, ¿no? Y te van tocando y te preguntan todo. Pero en ese entonces tú tenías que ir, ¿no? Tenías que ir a la ciudad que te correspondía, ¿no? Entonces, José era de la familia de David. David fue un hombre que se estableció ahí en la zona de Jerusalén, en la ciudad de Belén, y él empezó a tener hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, hasta que llega José. Entonces dice que cada uno tenía que regresar a la ciudad de su origen. Entonces a él le correspondía ir a la ciudad de Belén, ¿no? Por eso tuvieron que viajar de Nazaret, ¿no? José y María iban a ser una familia. Ellos estaban a punto de casarse y ellos estaban establecidos ahí en Nazaret, pero pues tenían que ir a la ciudad de origen. Y realmente Dios nos quiere enseñar algo muy importante el día de hoy. Dios nos quiere ubicar
en el lugar que nos corresponde. Llegamos a esta vida con tantas preguntas. ¿Cómo puedo tener éxito en mi vida? ¿Cómo puedo guiar a mis hijos? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo hacer todo lo que me gustaría hacer y me gustaría tener? Y llegamos con un montón de dudas, y tú ves al ser humano en general desubicado. Unos viviendo por unas cosas, otros viviendo por otras cosas, todos persiguiendo la felicidad, tratando de alcanzar algo que llene su vida, y tratamos en una cosa y tratamos en otra. Y tú ves que una de las características del ser humano el día de hoy es que estamos desubicados. Y así como José y María, ellos tenían que ubicarse en el lugar correcto, en el lugar que les correspondía en esta vida. Y nosotros, al encontrar a Cristo, es la forma como nos podemos ubicar en esta vida. Si Dios no está viviendo en nuestros corazones, estamos desubicados. No estamos ubicados en el lugar correcto. Y Dios se la pasa así haciéndonos señas toda la vida. ¡Ey! Por acá, ¿no? Como los que van guiando a los aviones ahí en el aeropuerto, ¿no? Para allá. Y nosotros así, pero hasta el otro lado, ¿no? Y realmente Dios toda la vida, a través de tus circunstancias, a través de lo que te pasa, de los problemas, de las necesidades que tú tienes, está tratando de llamar tu atención para que tú lo encuentres, para que tú lo busques y para que Él entre a vivir a tu vida, y entonces sí puedas estar satisfecho, sin importar lo que alcances o lo que no alcances, sin importar lo que tengas o lo que no tengas. No sé si te has fijado, pero porque nosotros somos muy dependientes de las circunstancias, y si las circunstancias son favorables, somos felices, pero de repente llegan los vientos adversos, y la verdad es que la felicidad, sí, vemos cómo se nos va escapando. Realmente Dios quiere que tú seas feliz sin importar quién seas, lo que tengas o lo que hagas, ¿no? Y vemos cómo Dios está tratando de ubicar a José y a María y ubicarnos a cada uno de nosotros. En su palabra Dios había dicho que Jesús nacería en un lugar específico, en un tiempo específico, y entonces Él empieza a mover un montón de circunstancias, como el censo, ¿no? Ahí tenía que nacer Jesús en Belén, pero pues José y María vivían en Nazaret, ¿no? Entonces Dios empieza a mover un montón de circunstancias, y hoy entendemos que no hay coincidencias en nuestras vidas. Todo tiene un porqué, todo tiene un tiempo, todo tiene un propósito, todo lo que nos pasa tiene una razón. Que a veces nosotros no lo entendamos es otra cosa. La verdad es que hoy hay veces que no entiendo por qué me pasan cosas, pero siempre hay un propósito, y es un propósito de amor. Nunca lo olvides. Siempre hay un propósito de amor. O sea, en todas las cosas que nos pasan, no hay coincidencias. Hasta en las cosas pequeñitas, Dios tiene todo el control y tiene todas las piezas ubicadas y las pone en el lugar en donde deben de ir. Ellos llegan a Belén, ¿no? Yo imagino el camino de haber sido tremendo, ¿no? Para María, imagínate ya pues a punto de dar a luz, medio caminando, medio en el burrito, medio como pudo, pero llegaron a Belén, ¿no? Y llegan ahí, y ellos tenían que llegar e inscribir su nombre en un libro, en el libro del censo. Dios, al ubicarnos en esta vida, quiere que nosotros inscribamos nuestro nombre en un libro muy especial. Estamos haciendo una analogía de todo lo que le pasó a José y a María y a todos los personajes de la obra con tu vida y con mi vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de esta historia? Nosotros un día tenemos que llegar delante de la presencia de Dios, y nuestro nombre tiene que estar escrito en un libro, en el libro que la Biblia le llama el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a llegar un día delante de la presencia de Dios, todos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que te puedo decir es que falta un día menos que ayer, ¿no? Para que cada uno estemos delante de Dios. Y entonces, Dios quiera que todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando este mensaje, puedan tener su nombre inscrito en el libro de la vida, con letras doradas. Checa tu salvación. Checa si un día tú llegaste delante de Dios y te pusiste a cuentas con Él. Y le dijiste, ¿sabes qué, Señor? Realmente yo quiero pedirte que tú me perdones. Lo hemos inventado como seres humanos un montón de formas de acceder a Dios, de llegar a Él, con buenas obras, con religión, con ayuda al prójimo, con educación, con lo que tú quieras. Y la Biblia dice que la única forma como tú y yo podemos llegar
delante de Dios y podamos tener nuestro nombre escrito en este libro, es si nosotros nos arrepentimos. Tú puedes pensar, ¿a poco tan fácil? ¿A poco no me tengo que arrepentir? Pues sí es tan fácil, pero a veces es tan difícil para el orgullo del ser humano. En donde, no, es que a mí me enseñaron esto, es que yo creo en otro, es que yo tengo mi forma de llegar al cielo. Dice la Biblia, arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. ¿No? Entonces, asegúrate de que tú eres salvo, de que un día vas a llegar delante de Dios y tus pecados van a haber sido pagados ya y tu cuenta ha sido borrada de parte de Dios. Si tienes alguna duda, acércate conmigo y yo te puedo platicar un poquito más acerca de esto, porque esta es la decisión más importante que tú puedes tomar en tu vida, porque de esta decisión depende toda tu eternidad. Entonces vamos a ver a los personajes, vamos a platicar en primer lugar acerca de José. ¿Quién es este hombre José? Bueno, José y María, ellos estaban desposados, dice la Biblia. Es decir, ellos tenían un compromiso legal, pero sin una unión física. Digamos que ellos estaban comprometidos. Y entonces de repente llega María y le dice, oye José, ¿qué crees? Estoy embarazada, ¿no? Y entonces, o sea, imagínate lo que José habría pensado, ¿no? Imagínate, le dice, llegó un ángel, me dijo que voy a concebir del Espíritu Santo, y la verdad es que había mucho lugar a dudas, ¿no? La verdad es que José, yo me imagino haber sido pues, una situación muy difícil para él, ¿no? Y él se entristeció mucho. Él, sin entender lo que estaba pasando, dice la Biblia que él era justo. Y que cuando una mujer adulteraba, ella debería de ser apedreada. Eso era lo que la ley de los judíos en ese entonces decía. Sin embargo, él no tenía ninguna prueba. Él no sabía lo que estaba pasando, él no había visto nada, obviamente. Él no se había enterado de nada. Solamente tenía las palabras de su novia que le decía, José, estoy embarazada. Pero ¿sabes? José estaba acostumbrado a hacer lo correcto. Él estaba acostumbrado a hacer lo justo. Y no importaba el perjuicio que a él le pudiera traer hacer lo justo. ¿Sabes? Esta es una virtud que Dios quiere producir en nosotros. Que nosotros seamos justos. En muchas ocasiones, inclusive, si nosotros vamos a sufrir un cierto daño, haz lo correcto. Vivimos en una sociedad en donde hacemos lo que nos conviene. Yo tengo amigos en muchas ocasiones porque me convienen. ¿Qué puedo sacar de una relación? ¿No? O hago alguna actividad porque me conviene. Y vivimos en una sociedad en donde se nos incita a qué es lo que más te conviene. Piensa en ti. No importan tanto los demás. Concéntrate en ti. Y realmente nosotros somos llamados, viendo estas enseñanzas, a que hagamos nosotros lo correcto, no lo que más nos convenga. Y sabes, yo te voy a decir algo, cuando tú haces lo correcto, Dios siempre lo va a bendecir. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti, ¿no? Hay veces que tenemos que tomar decisiones que son difíciles, pero cuando tú te enfocas en hacer lo que tú debes de hacer, entonces Dios va a estar de tu lado y Dios lo va a bendecir. Por otro lado, vemos también a José como un hombre que tenía un profundo cuidado y un profundo amor por la que iba a ser su esposa. Él pasó por alto lo que él pensaba que había ocurrido. ¿Sabes? El amor que él tenía hacia su esposa, bueno, hacia María en este momento, pudo más que su tristeza, su enojo, sus celos, y todo lo que él podría estar pasando en este momento. Y sabes, ahora les quiero hablar a los esposos aquí. Este es un ejemplo tremendo para nosotros como líderes de nuestra casa. Tú y yo somos los encargados de que las cosas en casa funcionen. ¿No? Dios nos puso dentro de la estructura que Él puso de la familia como los encargados de rendir cuentas, ¿no? Y a veces nosotros nos enrollamos en todas las dificultades o diferencias que podemos tener en casa y no nos damos cuenta de que somos los encargados de que esta maquinaria preciosa que se llama el hogar funcione bien. Nosotros, Dios nos ha puesto como encargados, y te voy a decir algo, José lo entendió. Él sabía que de él dependía que las cosas marcharan correctamente. Le importaba más la imagen de ella
que su propia imagen. Le importaba más lo que iba a pasar con ella que lo que iba a pasar con él. O sea, después de esto, cuando él se entera de esta noticia, probablemente la gente lo iba a señalar a él y le iban a decir, ¿ya viste lo que le hicieron a José? ¿Ya viste lo que pasó? Pero ¿sabes? A él le importaba más la imagen de ella que la imagen de él mismo. Y dice que piensa dejarla secretamente para no infamarla, para no quitarle la honra que ella tenía en su corazón. Y algo que es bien importante en la casa, ¿no? Cuando nosotros nos relacionamos de pareja o con los hijos o con los papás, nosotros en muchas ocasiones somos los causantes de que la gente en nuestro hogar tenga una mala imagen, ¿no? Cuando las esposas las ves ahí en el cafecito platicando con las amigas, es que no se preocupa por nosotros y se la pasa trabajando y trata hacia mis hijos, y de repente vas creando una muy mala imagen en la gente que te rodea de tu esposo, ¿no? También los esposos, podemos hablar mal de las esposas, no nos atienden como deberíamos, siempre quiere estar gastando, siempre se la quiere pasar en el mall, ¿no? Y más en Navidad, ¿no? ¿No? Y de verdad vamos creando una mala imagen con los hijos y los papás también. Podemos hablar mal de nuestros hijos, podemos hablar mal de nuestros papás. Nunca hables mal de la gente, nunca hables mal de la gente. Honra a la gente, honra a las personas, a todas las personas, especialmente a la gente que vive en tu casa. También vemos un ejemplo precioso de José de obediencia. No, José estaba acostumbrado a obedecer lo que Dios le decía. Dice la palabra que después de que María recibió esta visión, ¿no? El ángel le dijo lo que iba a pasar, también fue con José. Y entonces dice que en el momento en que se le dijo lo que iba a pasar, él decidió recibir a su mujer. Él dijo que estoy de acuerdo, perfecto, yo voy a obedecer lo que tú me digas. Más adelante, cuando nace Jesús, un ángel se le aparece a José y le dice, oye, vete de aquí porque Herodes quiere matar a todos los niños. Y entonces él dice que de noche él obedeció y se fue enseguida a hacer lo que Dios le estaba diciendo. Esta es una virtud tremenda que Dios quiere producir en nosotros, el ser obediente. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuánta Biblia sepamos, no importa cuántas reuniones de domingo tengamos, si nosotros no somos obedientes, no vamos a ser diferentes a nadie. Y esta es la verdad. La obediencia es lo que marca la diferencia en la vida de un hijo de Dios, ¿no? Y no queremos ser diferentes para que la gente nos alabe, sino para que vean a Dios a través de nosotros. Para eso estamos en esta vida. Es uno de los propósitos por los que tú y yo estamos hoy respirando y nuestro corazón está latiendo, porque estamos llamados a reflejar a Dios con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Vamos a platicar ahora acerca de María, otro de los personajes muy importantes en esta escena maravillosa del nacimiento de Jesús. Y vemos en el pasaje cómo se nos dice que Jesucristo estaba dentro de ella, ¿no? El ángel llega y le dice, vas a concebir del Espíritu Santo. Y yo me imagino a María de repente, oye, si es cierto, me estoy poniendo más, no los ultrasonidos obviamente, ¿no? Me estoy poniendo un poquito más gordita, se empieza a mover algo dentro de mí. Y empezó a ver que realmente ella, sin haber estado nunca con un hombre, había un bebito que se estaba formando en ella. Y yo te decía que todo tiene que ver con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere nacer en nuestra vida también. Dios quiere entrar a vivir a nuestras vidas. Hay mucha gente que dice, es que yo estoy muy cerca de Dios, o quiero estar cerca de Dios, y yo siempre les digo, Dios no quiere que tú estés cerca de Él, Dios quiere estar viviendo dentro de ti. Y esto nos da la enseñanza en este sentido. Jesús viviendo en la vida de una persona. Yo por eso te decía que la historia de Cristo es maravillosa, porque Dios decidió entrar a vivir en el corazón humano, ¿no? Dios, al enviar a Cristo, no solamente hizo que un día apareciera Jesús ahí caminando por las calles de Jerusalén, ¿no? Sino que Él llevó todo el proceso natural de una persona que viene a esta vida y puso a Cristo viviendo en la vida de María, en su cuerpo, dentro de ella. Fue algo sobrenatural, fue algo increíble lo que pasó en aquella época con María, que no es diferente de lo que pasa en la vida de una persona que un día va con Dios y le dice, Señor, te abro la puerta de mi corazón,
abro la puerta de mi vida para que tú también entres a vivir dentro de mí. María tiene una virtud también muy grande. María era completamente honesta, ¿no? Y yo te quiero aclarar que Dios escogió a María porque María era una persona que temía a Dios, que lo honraba, que lo buscaba y que conocía quién era ella. Cuando el ángel llega con ella y le dice, oye María, vas a tener un bebé y Jesucristo va a nacer de ti, ella dice, estando con su tía Elizabeth, con su prima, le dice, en mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿No? María reconoce algo que al ser humano muchas veces le cuesta trabajo reconocer, que es su condición delante de Dios, ¿no? Dice la bajeza de su sierva. En otras palabras, yo sé que esto se contrapone con muchas creencias que hay, ¿no? Pero realmente la Biblia dice que María lo que está haciendo es reconociendo su condición delante de Él, su condición espiritual, condición que todos los seres humanos tenemos, una condición en donde nadie podemos ser perfectos, nadie podemos tener una vida en la que no pequemos, y finalmente ella está reconociendo su condición de pecado. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una persona. Todos nos hemos desviado de nuestras acciones, absolutamente todos. Y en este momento María es lo que está reconociendo. Y ella decía, Dios se ha dignado a voltearme a ver a mí, y se ha dignado a poner a su hijo dentro de mi corazón, ¿no? Y tú ves que ella era una persona sumamente humilde de espíritu. Jesús, más adelante, 30 años después, estaría predicando acerca de esto en el monte de las bienaventuranzas, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios, porque realmente ellos podrán entender quién es Dios y relacionarse con Él. María estaba esperando a su Salvador y se conmovió al ver que ese Salvador iba a nacer de ella. Yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿cómo está tu humildad y tu honestidad delante de Dios? Esto es lo que podemos aprender de esta gran mujer, de María. Ella fue totalmente honesta, y a veces nosotros le echamos la culpa a las demás personas de nuestra forma de actuar. Es que tú me dijiste, es que tú hiciste que yo actuara de esta forma, es que las circunstancias me llevaron a hacer esto y a comportarme así. Cuando deberíamos de ser realmente humildes y decir, Señor, realmente yo he fallado, yo a veces fallo, necesito que tú me arregles. Dios no nos puede arreglar si nosotros no reconocemos que tenemos un problema. No puede cambiar áreas en tu vida si tú no reconoces que esas áreas están mal. Y tenemos que aprender a ser humildes, exactamente como María lo era. Qué padre que nosotros tengamos un Dios que nos entiende, y que el día que tú llegas delante de Él y le dices, ¿sabes qué, Señor? Ya reconocí lo que soy, entiendo cómo soy, por favor ayúdame, por favor perdóname. Y Dios dice, perfecto, esto es lo que yo necesito para poderte ayudar y para poderte cambiar. También vemos que María, en este momento, al ver el proyecto tan inmenso del cual ella era parte, a ella le da miedo. Dice Lucas 1:29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Cuando está hablando con el ángel. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dice el pasaje que María tuvo miedo, ¿no? Y de hecho, si tú te fijas, cada vez que un ángel hablaba con una persona, lo primero que decía el ángel era, no temas, no era como parte del protocolo, ¿no? Del ángel, ¿no? Así, no te vayas a desmayar, ni te vaya a dar un paro cardíaco aquí, ¿no? No temas, todo está bien, ¿no? María tuvo temor, ¿no? Tuvo temor de este encuentro, y tuvo temor del gran proyecto del cual ella era parte. Y aquí nos preguntamos nosotros, en nuestra iglesia, ¿se vale tener miedo? Y la respuesta contundente es, sí se vale tener miedo. A veces pensamos que como creyentes, híjole, ¿cómo me voy a preocupar, no? ¿Y cómo voy a tener miedo? ¿Y cómo me voy a angustiar? Y somos seres humanos con sentimientos que Dios en su infinita sabiduría puso ahí. Entonces sí se vale
a veces tener todos estos sentimientos que Jesús mismo tuvo, ¿no? Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros no nos dejemos dominar por estos sentimientos. ¿Sabes qué hizo María? Dice que tuvo miedo, pero ella dijo, vamos a seguir adelante. Yo quiero formar parte de este proyecto, por supuesto que sí. Entonces, dice, te voy a leer un versículo que Pablo le escribe a los Corintios, 2 Corintios 4, y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Habla de la condición de nosotros como personas, en donde finalmente sí hay cosas que nos preocupan, ¿no? Los que tenemos hijos, ¿cómo no te vas a preocupar de tus hijos? De cuando se enferman, de cuando tienen algún padecimiento, ¿no? O cuando en el trabajo las cosas no están bien, o en muchas circunstancias que nos llegan, ¿cómo no vamos a preocuparnos? Pero ¿qué haces tú ante esa preocupación? ¿No? Pasan noches y meses y años y tú no puedes dormir y estás afanado entonces ahí sí está mal, ahí sí Dios no está pudiendo hacer un trabajo de producir gozo, de producir paz en nosotros. Realmente lo que Dios nos enseña es que a través de este pasaje, que sí vamos a estar atribulados, pero no vamos a estar angustiados, vamos a estar en apuros, pero no vamos a estar desesperados, no vamos a dejarnos guiar por todas esas circunstancias y por esos sentimientos. Nosotros estamos llamados como creyentes a controlar esas cosas, porque le dice Pablo a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando habla del Espíritu, habla del Espíritu Santo que vive en el cuerpo del creyente, ¿no? Y entonces, nuevamente Jesús mismo ahí, cuando va a ser crucificado, él tuvo una angustia tremenda. Tanto, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? Empezó a sudar sangre de tanto temor que él tenía. Pero dijo, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. También vemos en esta escena a los ángeles, ¿no? Y lo primero que aprendemos de los ángeles es que ellos eran grandes siervos. Y tú ves como en esta época tuvieron un montón de chamba, ¿no? Se le tuvieron que aparecer a Zacarías, ¿no? Al papá de Juan el Bautista, a los pastores, a María, a José, andaban, bueno, como siempre, ¿no? Bien movidos los ángeles, ¿no? Haciendo todo el trabajo de ir y anunciar este gran evento que vendría en ese tiempo de la historia. Ellos jugaron un papel muy importante, como tú y como yo. Nosotros, así como los ángeles que tenían un propósito, un llamado, un mensaje que dar, tú y yo no es diferente. Tenemos un mensaje muy importante que dar, no solamente en el mes de diciembre, no solamente acercándose el 24, sino todos los días de nuestra vida. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Jesús nació, Jesús está vivo, Jesús puede cambiar la vida de las personas, Jesús puede cambiar tu vida. Ese es el mensaje que finalmente los ángeles daban, es el mensaje al que nosotros estamos llamados a dar. Debemos de aprender a ser siervos como lo eran estos seres, no esperando toda la vida a lo que los demás puedan hacer por mí, ¿no? O lo que los demás deben de hacer para agradarme, ¿no? Sino pensando cómo yo puedo servir a los demás, cómo puedo yo servir a mi esposa, cómo puedo servir a mis hijos, cómo puedo servirlos a ustedes, cómo puedo ser un buen amigo, cómo puedo ser un buen empleado, cómo puedo ser alguien que realmente sirva a los demás ahí en donde tú estás, a lo mejor en tu casa, a lo mejor en una empresa, a lo mejor en tu colonia, a lo mejor en tu familia. ¿Cómo podemos hacerle para servir a los demás? Primero en las cosas espirituales, por supuesto, pero también en las demás cosas. Que podamos ayudar a la gente y servir a las demás personas en todos los ámbitos. Nos decía Pablo también en una de sus cartas, decía, más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar, es una bendición poderte dar a los demás, ¿no? Y tú ves que los ángeles eran siervos, que los ángeles se les decía, ve, y ellos iban. Yo nunca traté de buscar en la escritura donde decía cuando había un ángel que dijera, ¿y por qué yo? ¿Por qué no va Gabriel? ¿No? ¿O por qué no va el arcángel tal? ¿No?
realmente no, o que vaya otro, o voy luego, no, ok, sí voy, pero a mi tiempo, ¿no? Y nos reímos, pero muchas veces nosotros nos podemos encontrar haciendo esto. ¿Por qué tengo que perdonar yo? Si Él fue el que me dijo, Él fue el que no me invitó, Él fue el que me vio mal, ¿por qué tengo yo que perdonar, que responder bien cuando a mí me respondieron mal? Que lo haga el otro, que lo haga Él, ¿no? O también en algunos aspectos de la vida podemos decir, luego te entrego estas áreas, Señor, ¿no? Podemos pasar la vida, ¿no? En las mismas cosas, en los mismos pecados, en las mismas faltas, en los mismos problemas con la gente, y algún día se resolverán, algún día, y pasa el tiempo, y ese día en ocasiones puede ser que no llegue, ¿no? Tenemos que aprender a tener esa disposición que estos seres preciosos tenían. También, otro de los aspectos que los ángeles nos recuerdan, ellos nos recuerdan la gloria de Dios. Dice Lucas 2:9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. También, ¿no? Creo que son los pastores aquí cuando Dios se les presenta, ¿no? Los ángeles nos recuerdan la gloria de Dios, porque Dios todo lo que toca lo ilumina, todo lo que toca lo hace brillar, todo lo que toca lo engrandece. Y los ángeles nos recuerdan quién es Dios. No, voltea a ver el universo. Yo les decía, cuando vimos la serie de Abraham, a mí me impresionaba la escena de Abraham en la noche, cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Sal y voltea a ver el firmamento. Ve las estrellas, ve un cielo de ese entonces, sin nada de luz, no había ciudades, no había absolutamente nada que pudiera ocultar las estrellas, ¿no? Y tú ves a Abraham así viendo y diciendo, ¿cómo les va a contar Dios? O sea, son miles y miles y millones de estrellas, ¿no? Realmente ese Dios que creó se calcula 100,000 millones de galaxias. Imagínate, es un número que no podemos contar, ¿no? Y cada galaxia con 100,000 millones de estrellas. Creo que he sabido cómo las contaron, ¿no? O cómo llegaron a esa conclusión. Pero bueno, Dios que creó ese número infinito de galaxias y de estrellas, así como Él hace que el universo brille. Es precioso cuando ves las fotos de los telescopios que están ahí en el espacio, ¿no? Tomando todas estas fotos y tú ves un universo precioso, lleno de luz, lleno de brillo, y realmente Dios quiere que nuestra vida brille de esa forma, porque todo lo que Dios toca lo hace brillar, ¿no? El aparecer de estos ángeles nos recuerda la gloria de Dios, nos recuerda el poder de Dios, nos recuerda la grandeza que nuestro Creador tiene. Y yo quiero recordarte hoy que ese Dios que creó todas estas cosas tan imposibles de entender para nosotros, es el que quiere entrar en nuestros corazones, y así como creó todo eso, quiere crear cosas maravillosas en nosotros. Quiere producir esa luz en ti, quiere producir ese cambio que la verdad todos necesitamos. Todos necesitamos que Dios nos cambie, que seamos mejores personas, que seamos, a lo mejor hay algunas áreas positivas que tenemos definitivamente, muchas áreas positivas, pero la verdad es que también hay muchas áreas en las que nosotros necesitamos un cambio, y Dios hoy se levanta delante de nosotros y nos dice, yo quiero producir ese cambio, yo quiero llenarte, yo quiero darte paz, yo quiero darte gozo. El cambio empieza de adentro y va hacia afuera. Dios primero cambia tu corazón y tú lo notas, y un día los demás también lo van a notar. Si puedo hacer todo lo que tú y yo vemos, ¿tú no crees que Dios puede cambiarte, que puede ayudarte, que puede levantarte? Yo te quiero decir que sí, no porque yo lo piense o yo lo crea, porque la Biblia dice esto, y porque Dios no miente, porque Dios se compromete toda su vida, durante toda la Escritura, a cambiarnos, ¿no? Y hacer todo esto una realidad en nuestras vidas. También los ángeles nos recuerdan el cielo, dice Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Se fueron los ángeles al cielo, ellos bajaron, dieron la noticia,
avisaron lo que iba a pasar y dice la palabra que se fueron al cielo. Y te voy a decir algo, la vida sin duda es difícil, no podemos negarlo, no, la vida no es color de rosa, la vida tiene adversidades, tiene retos, tiene enfermedades, tiene dificultades, pero nuestro motor debe de ser el saber que vamos al cielo. Que así como los ángeles llegaron un día y dieron la noticia y regresaron a la presencia de Dios, un día vamos a estar nosotros allá, para allá vamos. Y hoy Dios nos quiere recordar eso, no importa lo que estemos viviendo, Dios nos quiere recordar que estamos de paso. Dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos, que esta no es nuestra morada. A veces queremos echar raíces aquí, ¿no? Queremos adaptarnos a esta vida como si fuera todo. Qué padre que podamos disfrutar esta vida, de eso se trata, pero no eches raíces aquí, estamos de pasada y un día vamos a estar todos en nuestra morada eterna. Ahí sí vamos a estar bien. Y todo hace sentido en esta vida cuando recordamos que Cristo fue a preparar morada para nosotros. Es en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy allá a preparar morada para vosotros, les decía a sus apóstoles. No se preocupen, si me van a crucificar y dicen, no Jesús, pero ¿por qué? No se preocupen, voy a prepararles el lugar que ustedes van a tener allá por toda la eternidad. Aliéntense con esto, anímense con esto. No se concentren tanto en las cosas de esta vida. Lo importante es lo que está en la eternidad. Y estos ángeles estuvieron por un tiempo, yo les decía, y después cruzaron esta puerta. A mí me encanta este pasaje del libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando dice Juan, que está narrando lo que él vio, y dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo no sé cómo fue, ni el mismo Juan sabe. Dice, yo no sé si estaba en el cuerpo o en el espíritu, no sé qué pasó, pero yo estaba, y de repente vi una puerta abierta. Y pude pasar por esa puerta y vi un trono, y vi 24 ancianos, y un montón de ángeles. Y tuve acceso a ese lugar perfecto, ese lugar que la Biblia llama el tercer cielo. Y sabes, este mismo paso por esa puerta para el cielo ocurrirá en la vida de cada persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, a través de un arrepentimiento sincero, ¿no? Y los ángeles una vez más nos recuerdan la condición eterna que nosotros tenemos. Estamos en una condición temporal ahorita. No pienses que eso que vas a tener tú ahorita, tu cuerpo, tus cosas, van a ser por siempre. Disfrútalas con todo tu corazón. Dios no está peleado con que disfrutemos esta vida, pero no nos casemos ni nos enfoquemos solamente en ella. Después, en esta escena, también vienen los magos, los famosos magos, que te tengo que los voy a decepcionar a algunos de ustedes. No se llamaban Melchor, Gaspar ni Baltasar. No lloren, por favor. Eran, y no sabemos si eran tres, la Biblia no dice cuántos eran, ¿no? Y en Mateo leemos esto, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y después en versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A ellos se les decía magos, no porque eran magos como los que nosotros conocemos en algún sentido, sino porque ellos eran de una casta, de una familia que eran llamados los magoi, ¿no? Que eran unos sabios babilónicos, personas que se dedicaban, ellos eran creyentes, ellos creían en el Mesías que vendría, y ellos se dedicaban a observar los cielos, ellos eran astrónomos. Y unos 500 o 600 años antes, Daniel fue transportado de Israel, el profeta Daniel, a Babilonia. Y ahí él empezó a compartir de Cristo, del Mesías. Y muchos se convirtieron. Y él fundó esta tribu,
de estas personas que eran creyentes y eran científicos de esa época. Como fíjate, la influencia de Daniel fue tal que 500 años después los vemos diciendo, ya llegó el tiempo de que van a ser el Mesías, ¿no? Y entonces conocían el tiempo, sabían qué es lo que iba a pasar con el Salvador del mundo. Y te voy a decir una cosa, ellos encontraron a Jesús porque lo estaban buscando. No fue obra de la casualidad, sino que ellos realmente tenían un anhelo y un deseo de encontrar a aquella persona que podría cambiar sus vidas, ¿no? Y dice el profeta Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú y yo buscamos a Dios, créeme que lo vamos a encontrar. La Biblia dice que Él está dispuesto a manifestarse a nosotros si nosotros lo buscamos en sus términos y bajo sus condiciones. Si nosotros con un corazón limpio vamos y acudimos a Él y ponemos delante de Él todas nuestras peticiones y todas nuestras necesidades, Dios no tiene ningún problema para resolver nuestras dudas, nuestras inquietudes y nuestra falta de paz y nuestra falta de gozo. Realmente Dios sabe, Él entiende esta vida. Jesús, al venir por aquí, Él perdió un amigo, lloró delante de la tumba de Lázaro, no vio cómo sus amigos lo defraudaron, no sabía dónde iba a dormir al siguiente día, no sabía qué iba a comer. Él estaba expuesto a todo lo que los seres humanos estamos expuestos, porque Dios entiende nuestra vida y Él sabe que a veces no es fácil, pero dice, si me buscares, me vas a encontrar. Cuando me busques de todo tu corazón, con toda la sinceridad del mundo, yo estoy dispuesto a responderle. También Jeremías dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, ¿no? Así, esta era la actitud de los magos. También su vida nos habla de la fe. Ellos creían en las Escrituras, ellos no habían visto al Mesías. Ellos se aventaron a caminar más o menos 1000 kilómetros de la Ciudad de México a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿no? Caminando 1000 kilómetros por fe, pensando en que a lo mejor encontrarían ahí a Jesús. Realmente ellos, nadie les había mandado una foto, nadie les había asegurado que lo iban a encontrar, pero la Biblia nos habla de la fe tremenda de estos hombres, ¿no? Representando la vida de fe de cada persona que sigue a Jesucristo. ¿Quién ha visto a Jesús? Nadie lo hemos visto. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios con sus oídos? Nadie lo hemos hecho. Sin embargo, vamos por el camino de la fe, ¿no? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no podemos ver. Esto es la fe, ¿no? Y vamos en esta vida caminando por fe, como lo hicieron estos hombres. Ellos llegaron y vieron su fe cumplida. Ellos vieron algo que tú y yo siempre veremos cuando caminamos por fe, que Dios nunca falla. Ellos al final de estos 1000 kilómetros y muchos días y semanas de estar caminando, ellos vieron cumplido este propósito por el cual habían ido. Ellos encontraron a Dios. Cuando caminas por fe, siempre vas a encontrar a Dios. Vamos por esta vida, recuerden muchachos, vamos por esta vida viajando por fe, no por vista. No es lo que yo vea. ¿Cuánta gente no nos ha dicho, es que hasta no ver, no creer, ¿no? Es que si Dios me ayuda en esto, entonces le voy a creer. Eso no es fe, eso es vista. Dios dice, no, primero cree y después vas a ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que aprender a desarrollar este músculo de la fe. ¿Y sabes cómo se desarrolla la fe? Creyendo con todo nuestro corazón, aún a pesar de que las cosas parezcan que no tienen solución, aún a pesar de que las cosas no se vean como nosotros queremos que se vean y no parezca que vaya a tener un fin que nosotros esperamos. Esto es la fe. Dice la Biblia que es como una lámpara a nuestros pies, ¿no? Que nos va guiando paso a paso, sin conocer probablemente el final, pero a paso nos va guiando. También estos magos, trajeron regalos. Trajeron 3 regalos. Trajeron en primer lugar, oro. El oro era un regalo que se les daba a los reyes.
porque ellos reconocían que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Trajeron incienso que representa las oraciones de las personas hacia Dios. No, Él sería el mediador. Ellos reconocían que Él sería el mediador entre nosotros y Dios, que nuestras oraciones llegarían a Dios gracias a la persona de Jesucristo. Y finalmente ellos traen mirra, ¿no? Que era un elemento que se usaba para embalsamar a los muertos. Entonces fíjate cómo ellos en su mente tenían muy clara la idea de quién era este bebé que estaban haciendo. Era un rey al que tenían que adorarle y a través del cual iban a poder llegar al Padre, pero que un día iba a morir. No, ellos venían, ese era el motivo del nacimiento de Jesús. Cristo es Rey, debemos de adorarlo y va a morir. Ese es el propósito de Cristo. No solamente eran regalos que ellos traían para ofrecérselos a este bebé, sino que tenían un significado muy especial. Y el día de hoy, para nosotros no es diferente. Realmente Jesús es el Rey de nuestras vidas. Realmente Él está por encima de todas las cosas. Lo adoramos, oramos, lo buscamos con todo nuestro corazón. Lo entendemos realmente por qué murió. Sabemos cuál es el propósito de su muerte en nuestras propias vidas. Él tenía que morir por nosotros. No, esta historia era solamente el inicio, pero lo importante se concretaría 33 años después, cuando Él murió y cuando Dios, a través de la resurrección, le puso el sello de aprobación a la vida y muerte de Jesucristo. Y finalmente llegamos al personaje principal de nuestra historia, a Jesucristo. Realmente de Jesús podríamos hablar todos los domingos hasta que nos muriéramos y no terminamos de hablar de Él. Es muy difícil concretar en una plática lo que fue Jesús. Pero algunos puntos en esta escena tan preciosa que es el nacimiento de Jesús. En primer lugar es que Él nació en un lugar sucio. Yo les decía la semana pasada que Él nació en un pesebre, en donde había animales, en donde no era un lugar así muy higiénico que digamos. Representando, ¿qué creen ustedes que representa este establo en donde nació Jesús? Representa el corazón humano. Representa nuestro corazón. Así como Jesús nació ahí en Belén, ¿no? En el pesebre, en este lugar en donde los animales comían y hacían sus necesidades. ¿No? Realmente el corazón humano, nosotros dentro del humanismo que tenemos en esta sociedad, el ser humano se siente muy bueno. Y yo creo que hay seres humanos muy buenos, pero muy buenos en los términos del hombre. Personas amables, personas honorables, honestas, trabajadoras. Pero cuando tú vas al ámbito de Dios, la barra está demasiado alta. Y dice Dios, lo siento, pero no hay justo ni a uno. Si hubiera uno, a lo mejor serías tú, pero no hay ni siquiera uno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es perfecto, ¿no? Y en el hombre no hay perfección y Dios demanda perfección. Entonces, el establo o el pesebre representa el corazón de cada uno de nosotros. Y sabes, Jesús el día de hoy sigue tocando, ¿no? No está tocando en mesones o en casas o en hoteles en donde poder nacer, está tocando en la puerta de los corazones, ¿no? Y tú ves a Dios desesperado trayendo circunstancias, ¿no? A la vida de las personas, a veces circunstancias aparentemente favorables, a veces circunstancias desfavorables, pero en el propósito, en el fondo, realmente Dios sabe lo que tú y yo necesitamos para acudir a Él y para abrirle la puerta del mesón, de este lugar sucio, para que Él pueda nacer ahí. He aquí, dice el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Y podemos adentrarnos a esta historia de Navidad. Jesús, bueno, a través de sus papás, José y María, tocando. Yo quiero nacer, yo necesito nacer. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dichosa aquella persona que le abrió la puerta del mesón a Jesús. Gracias a Dios, el Salvador vino a este mundo en una noche gloriosa, en la noche de la humanidad, en aquellos días, como dice Dios, aquellos días tan especiales. Pero Dios no se limitó a solamente nacer en este lugar,
Él quiere nacer en tu vida. Yo no sé si Dios ha nacido en la vida de todos ustedes. Es muy importante que tú estés seguro, segura, que Cristo está viviendo en tu corazón. Dios, tú ves a través de esta historia que Él tenía un proyecto increíble, pero no era un proyecto para Jesús, no era un proyecto para que todo el mundo volteáramos a ver a Jesús y dijéramos, wow, qué hombre, ¿no? Qué maestro, qué líder. Ese no era el propósito. El proyecto increíble tenía que ver contigo. El propósito de la vida de Jesús eras tú, no era Él. No era para que todos dijéramos, pobre hombre, cómo lo mataron injustamente después de vivir una vida perfecta. Era para que nosotros lo volteáramos a ver y dijéramos, Señor, gracias porque viviste una vida perfecta y pagaste por mí. Este era solamente el principio de la historia más increíble que jamás a nadie se le pudo haber ocurrido. Y yo te decía realmente que la Navidad no es lo más importante de Jesús. ¿Por qué es importante entender esto? Porque podemos caer en el error de celebrar a Jesús cada diciembre, cada día 24 de diciembre, cada mes de diciembre, ahí cuando ponemos las luces y los árboles y todo esto. A Jesús se le celebra todos los días, entregándole nuestra vida, entregándole nuestros proyectos, diciéndole que Él es el que gobierna en nosotros. De hecho, de los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús, solamente 2 hablan del nacimiento, pero los 4, a gran detalle, hablan de su muerte y también de su resurrección. Entonces, cerrando nuestra enseñanza de hoy y nuestro año, debemos de celebrar a Cristo cada día, obedeciendo en todo, orando sin cesar, estando siempre gozosos, no apartándonos de este libro de la ley, sino meditando en él cada día. Y podemos empezar a citar muchos versículos para nosotros explicar cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos corresponder a lo que Él hizo por nosotros al vivir a esta vida. Y podemos concluir el día de hoy que el motivo de la Navidad eres tú, no es Jesús, eres tú. Ese es realmente el fondo. Claro que es Jesús, claro que recordamos el nacimiento de Él, pero la Navidad tiene que ver contigo. Tú tanto le importas a Dios que decidió venir a rescatarte, que dejó su trono en el cielo, se hizo como uno de nosotros y se humilló a sí mismo, dice el versículo, hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte que era en sí una verdadera humillación. Hoy celebramos, hoy recordamos este acontecimiento, le damos gracias a Dios que tenemos un Salvador que nació hace 2000 años y sobre todo, ¿sabes qué? Que sigue estando vivo el día de hoy, transformando corazones, rompiendo cadenas, cambiando vidas, produciendo paz en medio de la tormenta, ayudándonos a poder verdaderamente ser felices en esta vida. Voltea a ver cuánta gente aparentemente lo tiene todo y los ves con una desdicha tremenda. Los ves con un vacío impresionante, necesitan más. ¿Sabes por qué? Porque este bebé no nació en su corazón, porque Jesús sigue tocando a la puerta de su mesón y ellos han decidido no abrirle la puerta. Hoy es un día para celebrar, hoy es un día para corresponder a su amor y su llamado a servirlo como nunca lo hemos hecho. No vienen los propósitos de Año Nuevo, ¿no? En donde nos proponemos, pues ya saben, ¿no? Bajar de peso, hacer ejercicio, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá que tengamos un propósito espiritual padrísimo este año. Ser una bendición para Dios, ser una bendición para nuestra familia, entregarle nuestro corazón de una forma increíble y hacer que la luz de Dios brille en nuestras vidas. Yo les decía que Dios es un Dios de luz, en donde todo lo que Él toca hace brillar, y ojalá que hoy podamos encender una luz en nuestras vidas, una luz que yo no sé cómo está, pero yo te aseguro que en todos nosotros, empezando por mí, puede estar más brillante, puede brillar y puede no apagarse jamás. Así que vamos a encender esta luz y vamos a permitirle que Dios brille en nuestras vidas como siempre. ¿Sale? Entonces vamos a terminar con una oración
Y les voy a pedir si nos ponemos de pie y vamos a orar. Y si alguien no está seguro de que Cristo esté en su vida, voy a orar en estos términos para que tú puedas abrir la puerta de tu corazón y le pidas a Dios que entre a ti, que te perdone, que te limpie y que te haga una nueva persona. Entonces vamos a orar. Señor, te damos hoy gracias, Padre, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque naciste en esta vida. Gracias, Señor, porque nos diste esperanza y porque nos hiciste ver que hay algo mucho más grande que esta vida que nosotros podamos vivir. Señor, yo reconozco que he pecado. Reconozco, Dios, que tú en la cruz estabas pagando toda mi deuda, Dios. Señor, hoy quiero pedirte que tú me perdones. Con todo mi corazón quiero pedirte que tú borres todos mis pecados, que los claves esta mañana, Dios, ahí en la cruz. Quiero aceptar el pago que tú hiciste por mí y Dios, esta mañana quiero abrir la puerta de mi corazón. Ya no quiero estar cerca de ti, quiero que tú vivas dentro de mí, Señor. Abro la puerta de mi vida, te quiero pedir que tú me llenes, te quiero pedir que tú me cambies. Te quiero pedir, Señor, que tú me lleves por el camino que tú tienes para mí. Sinceramente, Dios, con todo mi corazón te pido por todas estas cosas, Señor. Te pido, Dios, que tu luz pueda brillar en mi vida, Señor. Y que esta luz que hoy enciendo, que nunca se apague, Señor. Y que tú uses mi vida como nunca la has usado. Te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Piper, está llegando la Navidad. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Y qué es la Navidad? Es cuando recordamos el nacimiento de Jesús. O sea, su cumpleaños. ¡Sí! ¡Claro! ¿Y cuántos años? Va a haber muchas velitas, un montón de luz. Sí, pero lo más importante es la luz de Jesús. Escuchen, chicos, escuchen esta canción. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No entendiste. No necesitas de una vela. Una luz se enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos. O cuando nos portamos bien. Ah, por eso no nos tenemos que callar. Claro, tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. Ni tampoco esconderla. Una luz nunca se puede esconder. Nunca. Piper, yo quiero hacer más brillar la luz de Jesús. Bien, Pablito. Enciende una
¡Feliz Navidad! Gracias por las cosas buenas que vivimos, te damos gracias por las adversidades, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú hiciste en nosotros, Dios, porque sabemos que tú siempre tenías un plan, Dios. Te damos gracias porque podemos estar reunidos esta mañana celebrando tu vida, Señor, celebrando quién eres, celebrando lo que tú has hecho por nosotros y celebrando, Dios, un año más que tú nos has regalado para estar aquí, Señor. Te damos muchas gracias por nuestra iglesia, Dios, por nuestra congregación. Te damos gracias por cada familia, Dios. Y hoy oramos, Dios, para que el próximo año sea un mejor año para todos nosotros, Dios. En donde te conozcamos más, en donde crezcamos más en nuestra relación contigo, Dios. Y en donde tú puedas cumplir ese plan que tú ya tienes para cada uno de nosotros, Señor. Cuídanos, Dios, cuídanos para estar siempre cerca de ti, Dios, amándote y honrándote en todo lo que hacemos, Señor. Y oramos para que tú nos bendigas en este tiempo de descanso también, que podamos disfrutarlo con nuestras familias, Dios.
y que no nos olvidemos de ti, Señor. Que estemos muy pegados, Dios, y fortaleciendo nuestra relación contigo, Dios. Guarda a todas las familias que están viajando esta semana. Cuídalos, Dios, y tráelos con bien de vuelta. Oramos también por el bebé de Mara, Señor, para que tú lo bendigas. A Isaías, para que él se recupere, él pueda estar bien y tú traigas salud y bendición a su familia, Señor. Te damos gracias, Dios, te honramos y te alabamos esta mañana y te pedimos, Padre, todas estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo